Dentro de los huesos de la cara tenemos este hueso par llamado maxilar. Este hueso par va a formar grandes cavidades en la cara, como ser la cavidad bucal, llamada también bóveda palatina, las fosas nasales, las cavidades orbitarias y posteriormente la fosa infratemporal. Este hueso presenta para su estudio 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Vamos a empezar con la cara medial. La cara medial está dividida en 2 porciones por una apófisis que tiene la forma triangular, conocida como apófisis palatina del maxilar. Esta apófisis tiene una cara superior, tiene una cara inferior y tiene 3 bordes. La cara superior, como podemos ver, la cara superior está formando el piso de las fosas nasales. La cara inferior está formando el techo de la cavidad bucal o llamada también bóveda palatina o paladar duro. Los bordes. Encontramos el borde medial. Este borde medial presenta en su porción superior una cresta llamada cresta nasal. Esta cresta nasal va a alojar a un hueso de la cara, un hueso impar, que se llama vómer. Esta misma cresta nasal anteriormente se prolonga para formar la espina nasal anterior. En el mismo borde medial encontramos un surco. Este surco que da paso a los vasos y nervios nasopalatinos, llamado surco incisivo, que al unirse con el surco incisivo del lado opuesto se transforma en conducto incisivo para vasos y nervios nasopalatinos. Ese era el borde medial. Entonces, en el borde medial encontramos superiormente la cresta nasal que aloja al vómer. Esta cresta nasal anteriormente se prolonga para formar la espina nasal anterior. En este mismo borde encontramos el surco incisivo que al articularse con el opuesto se transforman en conducto incisivo. Borde lateral. El borde lateral se une al maxilar. El borde posterior. Este borde posterior se articula con el palatino. Eso era la apófisis palatina del maxilar. Esta apófisis divide a la cara medial en 2 porciones. Una superior llamada porción nasal y otra inferior llamada porción bucal. La porción nasal. La porción nasal presenta una abertura de contorno irregular llamado hiato del seno maxilar. En el fondo, una cavidad neumática llamada seno maxilar. ¿Qué encontramos inferior al hiato del seno maxilar? Una fisura llamada fisura palatina porque se articula con el palatino. Anterior al hiato del seno maxilar, este surco llamado surco lagrimal. Este surco presenta 2 labios, un labio anterior y un labio posterior. Del labio anterior del surco lagrimal nace esta cresta, llamada cresta inferior, llamada también cresta conchal o cresta del cornete, ya que se articula con el cornete nasal inferior. El labio posterior. El labio posterior presenta en su porción superior una arista llamada cornete lagrimal porque se articula
con el gancho del hueso lagrimal para formar el conducto nasolagrimal. Posterior al hiato del seno maxilar encontramos superficie rugosa. Esta superficie rugosa que se articula con el palatino para formar el surco del conducto palatino mayor. Sobre el hiato del seno maxilar. Sobre el hiato del seno maxilar, sobre el hiato encontramos las hemiceldillas que se articulan con la cara inferior de los laberintos etmoidales. Repasamos la porción nasal del maxilar. Encontramos el hiato del seno maxilar o abertura del seno maxilar, en el fondo el seno maxilar, una cavidad neumática, inferior al hiato la fisura palatina que se articula con el palatino, anterior al hiato el surco lagrimal con los dos labios, el labio anterior y el labio posterior. Del labio anterior nace la cresta inferior llamada cresta conchal o cresta del cornete que se articula con el cornete nasal inferior, y del labio posterior nace el cornete lagrimal que se articula con el gancho del hueso lagrimal para formar el surco nasolagrimal. Posterior al hiato del seno maxilar, una superficie rugosa que se articula con el palatino para formar el conducto palatino mayor. Y sobre el hiato del seno maxilar vamos a encontrar unas cavidades llamadas hemiceldillas que se articulan con la cara inferior de los laberintos etmoidales. La porción bucal, esa era la porción nasal. La porción bucal, esta porción bucal es áspera, presenta un surco, el surco del conducto palatino mayor. Esta porción bucal es áspera porque acá se inserta la mucosa bucal. Esto era la cara medial del maxilar. La cara lateral del maxilar, en ella encontramos tres detalles anatómicos. Anteriormente, a la altura de los incisivos centrales superiores, una fosita, llamada fosita incisiva, donde se inserta el músculo depresor del tabique nasal. Posteriormente, a la altura del canino, la eminencia canina. Y más posterior, la apófisis cigomática del maxilar. Entonces repasamos la cara lateral. En ella encontramos tres detalles anatómicos. Sobre los incisivos centrales superiores, la fosita incisiva para la inserción del músculo depresor del tabique nasal. Posteriormente, a la altura del canino, la eminencia canina. Y posteriormente, la apófisis cigomática del maxilar que se articula con el hueso cigomático. Detallamos la apófisis cigomática del maxilar. Tiene la forma de una pirámide triangular. Tiene tres caras, tiene tres bordes, tiene base y tiene vértice. Las caras. La cara superior. La cara superior está formando el piso o pared inferior de la cavidad orbitaria y es llamada cara orbitaria. ¿Qué encontramos en la cara orbitaria de la apófisis cigomática? Este surco, llamado surco infraorbitario, para vasos y nervios del mismo nombre, infraorbitarios. Este surco en el fondo se continúa con el conducto del mismo nombre, conducto infraorbitario. La cara anterior, llamada también cara geniana, en ella encontramos el agujero infraorbitario, por donde salen los vasos infraorbitarios. Encontramos la fosita canina para la inserción del músculo depresor del ángulo de la boca.
Esa era la cara geniana con el agujero infraorbitario para vasos y nervios infraorbitarios y la fosita canina para el músculo depresor del ángulo de la boca. Nos vamos a la cara posterior o cara infratemporal porque forma la fosa infratemporal. Encontramos esta eminencia dura, robusta, que se llama tuberosidad del maxilar. En esta tuberosidad encontramos 2 a 3 orificios llamados conductos alveolares posteriores para los nervios alveolares superiores posteriores que van a inervar molares y premolares. Repasamos las caras de la apófisis cigomática. Tenemos la cara orbitaria con el surco y el conducto infraorbitario. La cara geniana con el agujero infraorbitario y la fosita canina. Y la cara posterior o infratemporal con la tuberosidad del maxilar y los conductos alveolares posteriores superiores. Bordes. Esta apófisis cigomática presenta 3 bordes. El borde anterior, que separa la cara orbitaria de la cara geniana, el borde posterior, que separa la cara orbitaria de la cara infratemporal, y el borde inferior, que separa la cara geniana de la cara infratemporal. La base está adherida al maxilar. Su vértice, la parte rugosa del hueso, se articula con el hueso cigomático. Se articula con el hueso cigomático. Esa era la cara lateral del maxilar. Bordes. El maxilar presenta 4 bordes. Un borde anterior, un borde posterior, un borde inferior y un borde superior. El borde anterior presenta una escotadura que forma el orificio anterior de las fosas nasales y se llama escotadura nasal. Y encontramos la espina nasal anterior. El borde posterior. El borde posterior presenta la tuberosidad del maxilar, una superficie plana triangular llamado trígono del palatino, porque se articula con el palatino, y encontramos un surco llamado surco maxilar, por donde sube el nervio maxilar y se continúa con el surco infraorbitario para cambiar de nombre y llamarse nervio infraorbitario. Borde inferior o borde alveolar. Este borde inferior presenta unas cavidades llamadas cavidades alveolares para las raíces de los alvéolos dentarios. El borde superior se articula medialmente con el hueso lagrimal. Se articula posteriormente con la lámina orbitaria del etmoides y posteriormente con el palatino. Ese era el borde superior. De este borde se desprende esta apófisis llamada apófisis frontal del maxilar. Esta apófisis frontal del maxilar tiene cara lateral, tiene cara medial, tiene borde anterior, tiene borde posterior, base y vértice. La cara lateral, esta cara lateral está dividida por una cresta llamada cresta lagrimal anterior en 2 porciones, una porción anterior y una porción posterior. La porción anterior de la apófisis frontal del maxilar presta inserción al músculo elevador común del ala de la nariz y del labio superior. La porción posterior forma un canal que va a contribuir para formar el surco del saco lagrimal. La cara medial. En la cara medial de esta apófisis frontal del maxilar encontramos 2 crestas. Una cresta superior llamada etmoidal y una cresta inferior llamada cresta conchalo del cornete. La cresta etmoidal se articula con el cornete nasal medio.
la cresta conchalo del cornete con el cornete nasal inferior. Bordes. Presenta un borde anterior. Este borde anterior se articula con el hueso nasal. El borde posterior se articula con el hueso lagrimal. Su base está adherida al maxilar y su vértice se articula con el borde nasal del frontal y con la apófisis orbitaria medial.